Mi sobrino es verdad que pide cuentos y es verdad que elige lo que quiere que salga en el cuento. No es verdad que haya elegido todas esas palabras, efectivamente, o sea, yo ahí me estoy inventando algunas palabras que me vienen a mí bien para contar el cuento como quiero contarlo, pero sí que había elementos ahí como el monstruo, como la bruja, como él, el hecho de que él saliera, que son reales, o sea, eso era así. Yo creo que al final siempre necesitamos encargos para escribir. A veces son de un productor que te paga, o a veces son de ti mismo, a veces son de un niño de 3 años, pero es una excusa, simplemente una excusa y a mí eso me gusta, porque he hablado siempre en todas las entrevistas de la libertad que me está dando la narrativa, y es verdad que tiene mucha libertad, pero esa también es la trampa, ¿no? Que puedes escribir cualquier cosa, puedes tardar el tiempo que sea, entonces eso también te puede paralizar mucho. Y el encargo o la excusa del encargo ayuda, por lo menos me ayuda. Y si no existe, me lo invento. Como le estaba hablando a mi sobrino, me parecía que era el interlocutor ideal para hablarle de eso. Yo había intentado hablar de la muerte de mis padres muchas veces, pero de alguna manera no tenía claro a quién le estaba hablando. Y entonces hablaba de otra manera. Era una deuda con mi sobrino para evitar, o sea, para que mi sobrino conociera a mis padres, que son sus abuelos, para que supiera quiénes eran o por lo menos la idea que yo tenía de quiénes habían sido. Entonces, en ese sentido, eso me parecía como claro desde el principio. Y luego el otro tema, que es el confinamiento, era inevitable. O sea, yo ni siquiera quería hablar del confinamiento. El confinamiento era una realidad ineludible, algo que estaba sucediendo. Y luego, en cuanto a la telenovela, digamos, a la parte más ficcionada, pues es lo que me había pedido es mi sobrino, ¿no? O sea, que de alguna manera todo encajó. Es una mezcla de muchas cosas, efectivamente, y sobre todo de esas tres cosas. Sí, yo creo que, a ver, es verdad que al final es una novela que creo que es bastante cinematográfica y es algo ineludible y me parece bien, o sea, que quiero seguir, seguramente siga escribiendo novelas que tienen mucho de cine porque es el sitio del que vengo y también me parece interesante que se mezclen los formatos y que se contagien de alguna manera. Y ha sido un proceso también de mucho ensayo y error, de tirar mucho texto, de escribir muchos días sin saber a dónde vas y de repente encontrar mecanismos o encontrar alguna... Esto que dicen de encontrar tu voz, que tampoco es un término que me guste demasiado porque, no sé, porque me parece que al final la voz es una superposición de muchas voces, ¿no? De muchos libros que has leído, de películas que has visto, de cosas que te han pasado, pero sí es encontrar un espacio desde el que escribir o un espacio desde el que te sientas cómodo. Y al final en cine seguramente a mí por lo menos me resulta más fácil, depende del proyecto, no es que sea más fácil escribir un guión, pero sí que me resulta más fácil utilizar algunos trucos, algunas cosas que he aprendido, que llevo haciendo 10 años y que es un territorio como más seguro para mí. Y en literatura es más nuevo, estoy más perdido y las posibilidades de fracaso son mayores y por eso es más divertido, por lo menos para mí. Nos han enseñado y nos enseñan a que no hay que perder el tiempo, no solo en la sociedad, sino a veces también en las escuelas de cine, ¿no? Yo mismo lo he dicho cosas como profesor de las que ahora dudo, ¿no? Tú tienes que escribir 8 horas, ¿no? Y ya está, y entonces si escribes 8 horas será mejor lo que hayas escrito. La escritura me parece que es un proceso muy misterioso, no estoy seguro de que se pueda enseñar a escribir, me planteo preguntas simplemente, ¿no? No estoy seguro. Cuando uno lleva 10 años escribiendo no estoy seguro de que escriba mejor que antes, por eso hay gente que escribe un libro maravilloso y luego 5 que son malísimos, o sea, es un proceso muy misterioso. Y creo que en la base de la escritura está esto que se llama tiempo perdido, o sea, está el ocio, está lo que se llama aburrimiento, o sea, el hecho de simplemente estar paseando, pensando, esperando. Yo sé que hay mucha gente que no se puede permitir esto por cuestiones económicas y tienes que estar currando, vale, perfecto. Pero también hay mucha gente que sí se lo puede permitir y no lo hace porque te enfrenta pues, a un vacío, ¿no? Tenemos mucho miedo a no hacer nada. Y creo que, por lo menos en el tipo de escritura que a mí me interesa, está el no hacer nada. Hay una cosa que decía Kafka que me gusta mucho, que es como que era algo así como siéntate y el mundo se desplegará ante ti. O sea, no tienes que hacer nada, ni siquiera, simplemente tienes que estar en disposición de que sucedan una serie de cosas. Y es muy difícil encontrar esa disposición porque tenemos estímulos todo el rato y cuando no los tenemos nos los inventamos, ¿no? O sea, a mí es un tema que me fascina porque creo que hay pánico ahora mismo a aburrirse, ¿no? Y todo el mundo
como que se sobrevalora el trabajo de alguna manera. Yo siempre que hablo con un familiar o con alguien, siempre ¿hay trabajo? ¿Tienes trabajo? Sí, bien, perfecto, ¿no? Como, da igual el trabajo que sea, simplemente tienes un trabajo y no están pensando solo en la cuestión económica, creo que están pensando también en la cuestión de estar ocupado. Bueno, tú estás ocupado, entonces no hay problema. Y creo que tenemos que aprender también pues a enfrentarnos al vacío. Al final uno escribe por muchos motivos que son misteriosos, pero cada vez estoy más alejado de esa idea del escritor como una especie de Dios o alguien que ha sido tocado con una varita y que tiene una misión X, ¿no? Yo sobre todo durante el confinamiento escribía por hacer algo, o sea, igual que otros estaban haciendo bizcochos, no hay tanta diferencia. Y de hecho, a veces pienso que es más importante hacer un bizcocho que un libro. O sea, a quitarle solemnidad he aprendido con el tiempo. O sea, he aprendido escribiendo muchos guiones y escribiendo una primera novela que no logré terminar y que creo que estaba enfrentando desde esa solemnidad, ¿no? Porque tenía ese peso de, hostia, es la primera novela, ¿no? que tiene mucha gente, esta es mi primera novela, ¿no? Como es mi primera película y tengo que decir algo acojonante que no se haya dicho nunca. Y cuando tú te quitas ese peso de encima, cuando de repente dices, no, esto no me lo ha pedido nadie, esto lo estoy haciendo como un divertimento, si acabo el libro y lo quemo y no lo lee nadie, tampoco pasa nada. O sea, recuperar esa cosa que tiene que ver, o sea, recuperar la alegría de escribir, recuperar la diversión y desde luego quitarle solemnidad a este acto. Me ha venido muy bien el hecho de que sea mi sobrino al que le hablo, primero por eso que hemos comentado antes, porque es verdad que le quita solemnidad al asunto. Un niño no está para determinadas tonterías y sobre todo quiere que pasen cosas, ¿no? Entonces en ese sentido me ha servido y también es verdad que tenía ese problema que yo creo que yo por lo menos he intentado convertirlo no en una virtud, sino en una característica del libro que estaba escribiendo, que es que de alguna manera no es lo que tú has dicho, no había marcha atrás. O sea, si yo me he inventado un personaje, voy a seguir con este personaje pase lo que pase. Y esa manera de construir sobre la marcha me ha parecido muy divertida. O sea, yo nunca me he divertido tanto escribiendo como escribiendo este libro. Eso lo tengo muy claro. Luego, estará bien o estará mal, pero por lo menos el proceso ha sido muy enriquecedor porque no me he cortado nada. O sea, he escrito muchas cosas y luego es verdad que en alguna revisión de la novela he quitado alguna cosa, pero bueno, porque de alguna manera estaba un poco desatado. Entonces, eso, bueno, vamos a contra esto. Pero sí que ha sido muy divertido y muy liberador.